Vamos a leer el libro de Colosenses, la carta de Colosenses que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Colosas, y vamos a leer, tomar el capítulo 2, y voy a empezar a leer desde el versículo 18. Lindo, hermoso este pasaje de las Escrituras que vamos a leer. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hago un alto, un paréntesis. Pablo está hablando de gente que no tenía la realidad de Cristo y que esta gente perjudicaba o quería perjudicar o podía perjudicar a los que sí tenían la realidad del Señor. Y él está hablando que esta gente es gente que no está, mire qué tremendo lo que dice aquí, en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza. Gente que está desordenada y que no está tomada de la cabeza. Fíjese, en virtud, y ahí habla, el apóstol Pablo escribe sobre la virtud del estar tomado o asido, agarrado, tomado de la cabeza, que tiene las siguientes virtudes. Dice: en virtud de quien todo el cuerpo, mire, todos nosotros, todo el cuerpo, diga todo el cuerpo, todos los que somos cuerpo de Cristo, todos, si estamos asidos de la cabeza, ¿qué va a pasar? Dice: nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mire, aquí el apóstol Pablo en este versículo habla algo maravilloso y dice, en realidad, para que entendamos de que si estamos asidos de la cabeza, asidos de la cabeza significa tomando a Cristo como nuestra autoridad, como el que manda, como el que dice y se debe hacer. Cristo, o sea, recibir a Jesús como Señor significa recibirlo como la cabeza. ¿Cuánto han recibido a Cristo como la cabeza? Mire que eso se prueba cada día. Dios lo prueba cada día. Si Cristo es la cabeza que ordena nuestros caminos y nosotros respondemos su orden, o si andamos en nuestros propios deseos, en nuestra propia voluntad, en nuestras propias emociones y en todas nuestras propias cosas. Si nosotros andamos en nosotros mismos, no estamos asidos de la cabeza. Pero si estamos asidos de la cabeza, estamos agarrados de Cristo, diciéndole: tú eres mi autoridad, y no me atrevo a dar pasos que no sean dirigidos, ministrados por la autoridad de la cabeza. Cuando una persona está tomada de la cabeza, está asida de la cabeza, no vive así porque sí, vive por la autoridad de Cristo. Lo que Cristo le enseñó, lo que Cristo le dijo, lo que Cristo le dice, es la palabra por la cual se conduce, y no deja que ningún sentimiento, emoción ni maldad lo lleve adelante en la vida para otro lado. Está asido de la cabeza, está tomado de Cristo, y esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Y yo te bendigo en esta noche, bendigo a los santos que son la verdadera iglesia, porque la iglesia no es el conjunto de las personas que se reúnen en algún lugar. La iglesia es el conjunto de las personas que se han asido de la cabeza. Esa es la iglesia, porque ese es el cuerpo. Porque si no está asido de la cabeza, no puede ser nutrido por la cabeza, no puede ser sostenido en unidad por la cabeza, y se seca y se muere y deja de crecer. Pero el que está asido de la cabeza está unido al cuerpo. Los nutrimentos de la cabeza vienen, los nutrimentos del cuerpo vienen. Esa persona crece, avanza, progresa en sus experiencias con Cristo. Por eso yo bendigo a todos aquellos que, asidos a la cabeza, crecen cada día en la unidad del cuerpo con el crecimiento que da Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te dé cada día un avance nuevo en su camino, que cada día digas: el Señor me habló y he crecido y conozco y puedo percibir y saber más de su corazón, y a su nombre. Eso es vivir asido de la cabeza. Si estamos agarrados de Él y Él es nuestra autoridad, sus riquezas van a pasar a nosotros. Vamos a crecer y no nos vamos a detener y no nos vamos a secar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es maravilloso, porque esto, hace un tiempo hablaba con una hermana que me decía: ¿por qué ciertos hermanos no perseveran en la comunión
y andan de una iglesia a la otra. Hablábamos con la hermana, una hermana que estaba recién aquí, ya se retiró. Y le digo yo, mencióneme un hermano y fíjese cómo es su vida. Y me mencionó dos. Y le digo, no me diga nada, ni yo quiero hablar del hermano. Solo contemple su vida y va a ver por qué no puede estar ligada al cuerpo. ¿Por qué no puede estar ligada al cuerpo? Porque no puede asirse de la cabeza, no puede tomar a Cristo como su autoridad. Y cuando algo de su vida es confrontado por Cristo y no le gusta, ya empieza a saltar de iglesia en iglesia. Y otros se van al mundo. Pero el que está asido de la cabeza y lo ha tomado Cristo como su autoridad, esa persona, pase lo que pase, acepta la autoridad de Dios y vence. Y si tiene que perdonar la peor ofensa, perdona la peor ofensa. Y si tiene que arrepentirse del peor pecado, se arrepiente del peor pecado. Pero nunca es vencido por las situaciones. Nunca. Porque está asido de la cabeza. Mire, en virtud, por la virtud de estar tomado de Cristo como autoridad para nuestra vida, somos nutridos y nos mantenemos unidos. Dice, por las coyunturas y ligamentos, creciendo con el crecimiento que da Dios. Yo quiero eso, hermano. Yo quiero eso. Yo sé que eso es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida. Aceptar la autoridad de Dios. Habrá cosas que a usted no le gusten. Habrá cosas que usted no parece que las pudiera, pero usted agárrese de él y dígale, yo quiero que seas la cabeza en mi vida. Yo quiero que tú seas la máxima autoridad de mi vida. Porque si tú eres la máxima autoridad y así yo estoy agarrado de ti, me voy a mantener unido al cuerpo y voy a recibir los nutrientes, la riqueza de Cristo que me harán crecer con el crecimiento que da Dios. El único que da el crecimiento, ya lo había dicho, lo había escrito el apóstol Pablo, es Dios. Él habló de que un apóstol podía sembrar y el otro podía regar, pero el crecimiento, ¿quién lo daba? Solo Dios. Si Dios no te hace crecer, nadie puede crecer. Nadie puede añadirle un codo a su estatura. Nadie puede progresar en la vida con Dios espiritualmente si no está asido de la cabeza y ligado al cuerpo. De otra manera no se puede crecer. Vendrá el estancamiento y vendrá la sequedad espiritual. Y es tan triste ver a gente que un día fluyó en la vida y luego se secaron. Es tan triste ver a gente que se soltó de la cabeza y no aceptó más la autoridad de la cabeza, cómo fueron perdiendo su unidad con el cuerpo espiritualmente y ya no están en el mismo espíritu de la iglesia poderosa del Señor y se van secando y ya no hay crecimiento. Hermano, yo quiero que usted en esta noche pueda recibir en su espíritu algo para que el Señor le ministre y le disipule y le enseñe y nunca usted vaya a tomar la decisión de soltarse de la autoridad que es la cabeza. Mire, si a usted el Señor lo manda a predicar, vaya a predicar, porque esa es la autoridad de la cabeza. Ese es Cristo siendo cabeza de la iglesia. Si a usted lo manda a discipular, disipule. Si lo manda a orar, ore. Pero usted hágale caso, agárrese de la cabeza, porque de lo contrario se empezará a secar y perderá su fuerza en el cuerpo y ya no estará siendo el cuerpo de Cristo realmente. Se entrará a secar, porque el cuerpo de Cristo es solo aquel que está agarrado de la cabeza y ligado entre sí por los nutrientes de la cabeza y crece con el crecimiento que da Dios. Porque solamente de esa forma, si estamos agarrados de la cabeza, podemos ser el cuerpo, y escuche lo que voy a decir, y solo de esa forma, usted y yo podremos ser alcanzados por la unción, por la vida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, quiero que escuche esto, el Espíritu Santo solo es derramado sobre la cabeza. Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán hermoso o delicioso es que habiten los hermanos juntos. Ahí está el cuerpo unido, en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Y ahí habla del sumo sacerdote.
el óleo, el aceite, el Espíritu de Dios se derrama sobre la cabeza. Diga, el aceite se derrama sobre la cabeza. La unción del Santísimo Dios se derramó sobre Cristo el día que se bautizó. La voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No hay otro. En Él solo yo me complazco. Él es el único que puede complacerme, cumplir todo lo que yo quiero sin fallar nunca. Este es mi Hijo amado. Y corporalmente vino el Espíritu Santo sobre Él. El aceite se derramó sobre Él como la cabeza. Pero dice la Biblia que ese aceite que se derrama sobre la cabeza, Salmo 133, va corriendo hasta llegar al borde de las vestiduras. Diga conmigo, al cuerpo del sumo sacerdote, al cuerpo de Cristo. Diga conmigo, el aceite es derramado sobre la cabeza, sobre Cristo vino el Espíritu Santo, pero luego empezó a correr por todo el cuerpo. En Hechos 2, el Espíritu Santo ya ahora venía sobre toda la iglesia, corría sobre la iglesia que estaba sujeta a la cabeza, porque si alguno de eso se salía de la vida de iglesia, se salía de la sujeción a la cabeza, que le había dicho no se muevan de Jerusalén, se quedaron ahí en Jerusalén, sujetos a la cabeza, y el Espíritu Santo empezó a correr por ellos y empezó a llenarlo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo ese día. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en la iglesia. En gente que está sujeta a la cabeza, el Espíritu Santo correrá y lo llenará y lo va a satisfacer y lo va a bendecir y lo va a mantener en poder, porque ese es nuestro Dios. El aceite se derrama sobre la cabeza. Si estamos asidos a la cabeza, su Espíritu llegará a nosotros. Éxodo 30, 32. Una orden de Dios, que el aceite de la unción no se derramará sobre carne humana. Fíjese qué terrible. ¿Qué significa esto? Esto significa que el aceite que Dios derrama sobre la cabeza no va a ser derramado sobre la vida natural, sobre una persona que no está agarrada a la cabeza. Porque una persona que no está agarrada a la cabeza pasa a ser alguien que está fuera del cuerpo, alguien que está fuera de Cristo, pasa a ser un ser natural, pasa a ser carne, no es un nacido en el Espíritu de nuevo. Y el Espíritu Santo no va a derramarse sobre los que son carne humana. El Espíritu Santo solo se derrama sobre el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, sobre el cuerpo de Cristo. La unción es para el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo solo pueden estar los que están nacidos a la cabeza. Por eso el Señor dijo que el que no era frío, o sea, el que no estaba lleno del Espíritu y que andaba en tibieza, iba a ser vomitado del cuerpo, iba a ser sacado. Gente que no está bien agarrada de la cabeza es sacada del cuerpo. Cualquier cosa lo hace tropezar, porque no lo tiene a Cristo como su autoridad, y por lo tanto el Espíritu no lo está ungiendo. Hermano, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, pero busco a Dios lo mismo. Y está equivocada. Porque si no está haciéndose a la cabeza y ligada al cuerpo, el aceite, la unción, no le alcanzará. La unción no le alcanzará, hermanos. Y se empezará a secar. Y ya la decisión de desunirse del cuerpo fue un engaño de Satanás que lo derrotó. Ya esa decisión. Y así vendrán muchas otras decisiones que tomará contrarias a Cristo, que no compartirá el Espíritu Santo y que por ende se contristará. Fíjese qué tremendo esto. Tenemos que el cuerpo de Cristo es el que está asido a la cabeza. El aceite viene sobre la cabeza y corre por el cuerpo. Así que es una buena noticia para los que están ligados a la autoridad de Cristo, porque el Espíritu Santo te va a ungir de una manera muy linda. ¿Cuántos están asidos a la cabeza? Levanta tu mano si de verdad permites que Cristo sea tu autoridad y que no pones pero, que no pones excusa, solo obedeces. Porque yo declaro lo que la Biblia declara sobre ti, que vas a ser ungido,
Porque la unción que Dios puso sobre la cabeza dice que correrá para el cuerpo, para los que están nacidos. Vas a sentir la unción, Dios te ungirá con aceite nuevo todos los días, sentirás la renovación del Espíritu, sentirás que Cristo te ministra palabras profundas, sentirás que en tu boca vienen palabras cargadas de unción y de gracia. Sentirás que tu corazón, el aceite de Dios te sana siempre, como decíamos recién, y ningún demonio se te pega, se te mete adentro para destruirte, porque si algo entra, el Espíritu de Dios te ayuda, te hace ver, te alumbra y lo puedes derrotar y lo puedes quebrar y puedes hacer pedazos a todos tus enemigos porque estás ungido, porque estás lleno de la unción, porque alguien que tiene la unción puede agarrar un león y quebrarlo al medio, y puede agarrar y pelear contra 1000 y derrotarlo, y puede hacer lo que sea, porque la unción está sobre su vida. Aquel que esté tomado a Cristo, aquel que esté obedeciendo a Cristo, aquel que paga el precio por obedecer, la noticia es que la unción lo va a alcanzar de tal manera que lo va a hacer poderoso, va a crecer, va a vencer, va a lograr, va a avanzar en la vida del Señor Jesucristo, va a crecer en Él. No importa si al final de tus días tienes muchas propiedades o tienes muchos logros económicos, lo que importa es que termines tus días bien ungido, porque eso sí que es importante para Dios, que esté como Cristo. Aún el día que partió fue ungido su cuerpo, la unción fue siempre notoria sobre él, el ungido de Dios, el Cristo, el ungido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero que prestes atención a algo, porque el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos cuenta algo muy lindo, importante aparte de ser lindo. Si bien es algo hermoso que ocurrió, es muy vital. Leemos el capítulo 8 de los Hechos en el versículo 12. Escuche cómo dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, mire qué hermoso es esto. Felipe no era un apóstol, Felipe era un diácono, pero en medio de la persecución de la iglesia, Felipe tiene que salir y se va para Samaria, y en Samaria empieza a predicar el evangelio. Y el Señor lo empezó a usar poderosamente, y se convertía la gente, y se sanaba, y había milagros, y los bautizó a todos. Pero ¿sabe qué pasaba? El Espíritu Santo no venía sobre ellos. Recibieron a Cristo, recibieron sanidad, recibieron milagros, se bautizaron, pero la unción de la cabeza no pasaba a ellos. Y usted dirá, ¿pero qué pasaba entonces? ¿Por qué la unción no venía a ellos? ¿Por qué, habiendo recibido a Cristo, mire qué importante esto, hay gente que recibe a Cristo, ha recibido milagros, se ha bautizado, pero la unción no estaba en su vida? ¿Por qué? Y Felipe seguía haciendo la obra y la predicación ganaba y ganaba, pero la unción de la cabeza no venía sobre ese cuerpo en Samaria. ¿Sabe qué tuvo que ocurrir? Tuvo que venir la autoridad delegada por Dios. Diga conmigo, los apóstoles. Porque la obra de Dios, hermano, es tremenda. Es tremenda, no es como la gente quiere. Por eso digo que cuando una persona se quiere desligar de la iglesia y va de iglesia en iglesia y no se da cuenta que para que la unción esté en su vida tiene que estar asida a la cabeza, pero no se puede, diga, no se puede estar asido a la cabeza, que es Cristo, si no estoy bajo la autoridad de los apóstoles. La unción nunca descendió sobre Samaria por el ministerio de Felipe, porque él no era la autoridad. Él era un predicador, pero la autoridad eran los apóstoles, como lo son en una iglesia.
Entonces, si yo no estoy en una unidad correcta con el apostolado, la unción se detiene. Y esa gente se podría haber secado. Y esa gente se podría haber apagado. Si no hubieran venido, si Felipe no hubiera permitido esto, toda esa gente se podría haber perdido nuevamente. Pero ¿sabe qué ocurrieron? Vinieron los apóstoles, Pedro y Juan. ¿Y qué es lo que hicieron con esa gente? Le pusieron las manos. ¿Sabe qué significa cuando un apóstol te pone las manos? Que ese apóstol te está reconociendo de ahora en más como cuerpo de Cristo. Te introduce al cuerpo de Cristo. Diga conmigo, te introduce al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando un apóstol pone las manos, está diciendo, ahora en más pertenece al cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, al ser parte del cuerpo, la unción puede venir sobre él. Entonces, cuando Pedro y Juan le pusieron las manos y dijeron, ahora pertenece al cuerpo. ¿Cómo? Antes no pertenecían, todavía no pertenecían al cuerpo. Eran creyentes, bautizados, pero no habían sido introducidos al cuerpo. ¿Pero cómo? ¿Recibieron a Cristo y no habían sido introducidos al cuerpo? Absolutamente no. Porque si no es por el ministerio del apóstol que te autoriza, te integra, te hace parte del cuerpo, nunca una persona puede ser parte del cuerpo. Porque así es el reino de Dios. Hay autoridades. La cabeza, Cristo le dio autoridad, le delegó autoridad al apostolado. Y el apostolado es el que, al poner las manos, te reconoce como cuerpo de Cristo y sabe que esto lo respaldó Dios. De tal manera que cuando ellos pusieron las manos, ¿qué pasó? El aceite que estaba sobre la cabeza comenzó a descender sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que el hombre o la mujer, que se cree que porque creyó en Cristo puede pasar por alto el apostolado y creer que su relación es lo mismo con la cabeza, se equivoca, se engaña y se perjudica. Hasta que no reconozca que para ser parte del cuerpo necesita la aprobación apostólica, nunca estará asido a la cabeza. Por eso cuando una persona ignora a los apóstoles y se va y viene y hace lo que quiere, se cree que está todo bárbaro porque va a otra iglesia. Puede ser creyente, puede estar en los milagros, puede bautizarse en esa iglesia, pero si no te autorizan los apóstoles, los despreciaste, los tuviste en poco, la unción que había sobre ellos y la delegación de Dios, el aceite que está sobre la cabeza, la unción nunca operará en esa persona y se secará, tarde o temprano se secará, porque si los nutrientes de la cabeza no vienen, si el aceite no pasa, su vida se seca. Pero cuando esa persona reconoce a la autoridad de Dios puesta en la tierra, en el apostolado, y recurre a ellos y le dice, yo creo en Cristo y quiero ser parte del cuerpo, ponga sus manos sobre mí, ore por mí, y ponen las manos y lo bendicen y lo integran al cuerpo, automáticamente el aceite viene sobre ella, la unción viene, y esa persona tiene la unción del Espíritu Santo sobre su vida, que no le dejará ser derrotado, que lo hará vencer, que lo hará ir adelante y que no se quedará a mitad de camino, correrá su carrera hasta el fin, porque está sujeta a la cabeza y está sujeta a la autoridad de la tierra. Hermano, Dios no anda con caprichos, con los caprichos de la gente. La gente está llena de caprichos y de maldades. Todo el ser humano. Si yo le doy lugar a esa maldad, voy a querer que todo se adecue a mí. Pero el reino de Dios no. Tiene un rey. Diga conmigo, el reino de Dios tiene un rey. Y ese rey es fuerte. Y ha puesto su unción, su autoridad sobre hombres y mujeres. Y la unción esa es fuerte, es poderosa. Y puedes tener el capricho que quiera. Pero si no te sometes a la autoridad que Dios puso, la unción se detendrá de tu vida. Eso es terrible. ¿Por qué creen que la unción que Samuel puso sobre Saúl para ser rey, cuando Saúl se desligó de Samuel, ese espíritu de Dios se apartó de él? Tremendo. Hermano, la Biblia cuenta
otra historia muy importante y muchas historias. Pero yo por el tiempo, porque tenemos la cena del Señor, me voy a detener aquí, pero quiero orar en esta noche, porque creo que esto es suficiente. Aunque me quedaron cosas, pero si Dios me permite, las compartiré en otra reunión. Pero quiero que se ponga de pie. Quiero que usted no se engañe, mi hermano. Yo sé con el amor que el Señor y el apóstol Juan Andrés y su esposa aman esta casa. Yo sé, y que muchas veces, hermano, no muchas veces, años, siempre, pospusieron su vida para que el reino de Dios viniera a cada persona. Y que muchas personas se creen que son seres humanos y que ellos pueden arreglar con Dios. No se puede. Son apóstoles. Hay una delegación de Dios sobre ellos. Si usted quiere vivir bajo la unción, que es la vida, el sello, la realidad del Espíritu Santo en su corazón, deberá estar asido a la cabeza, que es Cristo, someterse a su autoridad. Y una de las cosas de su autoridad es que Él ha puesto autoridades. Y que por más que el Señor hoy, por el ministerio evangelístico, salve almas y se bauticen y reciban milagros, si esas almas no se ponen bajo la autoridad apostólica, la unción no podrá correr sobre ellos. Y el propósito de Dios no se cumplirán. Y a lo mejor son un montón de gente que se junta, pero el propósito que cumple el Espíritu de Dios no podrá cumplirse. No nos creamos cualquier cosa. Dios es Rey y Santísimo. Con Él no se juega. Él es santísimo. Él es temible. Por algo dice es temible en gran manera. No es que vengo, apóstol, yo creo en el Señor y el apóstol le pone las manos, lo bendice, lo integra al cuerpo, se bautiza y un día se enojó y se fue y no le avisó a nadie. Y se cree que el aceite va a seguir pasando. La Biblia, o por lo menos la que yo tengo, dice que el aceite no pasa sobre la carne. El aceite no va sobre la carne. El aceite va sobre el cuerpo de Cristo. Y si alguien se desligó del cuerpo y se soltó de la cabeza, perderá el aceite. Mi Biblia me enseña eso. Y yo creo que su Biblia le enseña lo mismo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho temor. Que podemos tener problemas, situaciones. Yo hace 26 años que estoy en el camino del Señor y he tenido muchos problemas y situaciones, pero por la gracia de Él nunca me dejó. Yo siempre me quedé plantado ante Él, resolviéndolo en la fe y nunca retrocediendo y nunca volviéndome atrás. Y el Espíritu Santo siempre me hizo vencer y salir adelante. Él, porque si Él no te sostiene nadie. ¿Sabe cuánta gente vi empezar conmigo? Pero yo los veía soltarse de la autoridad y que hoy no son más. Y antes eran gente muy usada, pero que hoy no son más. Que Dios nos libre, pero le marque en su corazón esto. El temor reverente a que tanto Cristo como la cabeza, el cuerpo y dentro del cuerpo los apóstoles no son cualquier cosa. Son la autoridad delegada y por respetar esa autoridad delegada será que la unción llegue hasta usted y lo llene del poder de Dios. Pero el Espíritu Santo no va a pasar de la cabeza a la carne humana, va a pasar de la cabeza al cuerpo de ese sumo sacerdote, al cuerpo de Cristo. Si usted aprende esto, vive esto y le transmite esto a su descendencia, será muy bendita. Porque con esto le estará diciendo, hijo, hija, nunca el aceite cesará de vosotros. Nunca la unción te va a abandonar. Nunca el Espíritu de Dios se apartará de ti. Si tú estás asido a la cabeza, ligado al cuerpo, bajo lo que es la autoridad apostólica, nunca. Y verás gente que a lo mejor toma malas decisiones, pero tú no te guíes por ese momento, porque un día ellos tendrán que dar cuenta de estas cosas y Dios será muy severo, porque Dios es severo cuando se hace esto. En las Escrituras vemos cómo terminaron los hombres y las mujeres que se desligaron de la cabeza, faltándole el respeto a la autoridad. Entonces es de temer y es de temblar. Así que
Mire, iglesia, Cristo es la cabeza, nuestra cabeza, y ha puesto autoridades. Matrimonios, Cristo es la cabeza y dentro del matrimonio ha puesto el varón como autoridad. El varón que está asido a Cristo, porque si no está asido a Cristo no es nada. ¿Comprende lo que digo? Si ese varón está asido a Cristo es una autoridad que no se puede ir en contra. Porque la unción que está en él, que viene de la cabeza, es fuerte, no es débil. Yo quiero que cierres tus ojos. Vamos a comer una cena del Señor, en el nuevo pacto del Señor, pero con un corazón de saber, hermano, que no estamos jugando a la iglesia, que la iglesia no es un juguetito que lo vamos a manejar como queremos. La iglesia es el cuerpo del Señor que se le iguala a la cabeza, y que la santa unción, que es capaz de resucitar un muerto y hacer caer a miles muertos, no es un juego, no es un juego. Y creer que los hombres, sí, Pedro le negó, Pedro le negó, pero él era un ungido, un apóstol, que ante él se cayeron muertos 2 personas para mostrarle a Dios que a la unción no se la manipula. Nunca creas que vas a manipular la unción. El pecado más grande de Saúl, ¿sabe cuál fue? Que creyó que él manipulaba al hombre, es decir, no pensó que era la unción. Fue y se le tiró a Samuel para que lo perdonara, y cuando se le tiró para que lo perdonara, le rasgó el manto, y Samuel se dio vuelta y dijo: así como rasgaste mi manto, Dios rasga tu reino. ¿Por qué se tiró a Samuel? Porque diciendo: este que no me perdona, es Dios que no te perdona. No es este. Si él se hubiera ido como hizo David, que no dijo nada ante el profeta y fue a Dios, sabiendo que esto venía de Dios y no era una cosa de los hombres, entonces Dios le borró sus rebeliones, porque él no trató a la unción como si fuera nada. Respetó el mensaje y se humilló ante Dios. Y cuando fue a Dios le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Se mantuvo unido al hombre de ministerio, y la unción se mantuvo en él, y el Espíritu de Dios no se apartó de él. Ese es nuestro Dios. Cierra tus ojos. Que en esta noche tu corazón se cargue de algo muy santo y reverente, porque no es un juego. No es un juego. Si te dejas engañar por el diablo, que rompiendo tu vínculo con el cuerpo, que rompiendo tu vínculo con la cabeza, que rompiendo tu vínculo con las autoridades, te va a ir bien lo mismo, porque Dios está en todos lados, es el error más grande que Satanás le ha hecho cometer a miles. Y acuérdate siempre de Samaria, que por más que reciban a Cristo, se bauticen y reciban milagros, si no te oran los apóstoles, nunca pasan a ser parte del cuerpo y nunca la unción puede llegar a esa vida. Padre, en esta noche de Santa Cena, queremos comer el pan y beber la copa que nos van a ministrar los ancianos en el santo temor, sabiendo que tú eres el Dios que nos pusiste en Cristo y que a Cristo lo pusiste como la cabeza de la que debemos estar asidos y mantenernos ligados al cuerpo para recibir todos los nutrientes de la vida y crecer con el crecimiento que da Dios, permitiendo que la unción que se derramó sobre la cabeza esté en nosotros. Esa unción que no es débil, esa unción que es fuerte, que es poderosa, que es gloriosa. Y en esta hora, Padre, yo ruego que la sangre de Jesús cubra este auditorio, cubra a cada hombre, a cada mujer que convencida por tu Espíritu Santo confiesa sus pecados. Y por favor borres las rebeliones de delante de tus ojos, Padre, y puedas permitir que ese hombre, que esa mujer, asidos a la cabeza y ligados al cuerpo, reciban el aceite que tú derramaste sobre la cabeza, y que la unción comience a correr sobre cada uno, Padre, y que el dulce Espíritu Santo
comience a ministrar los corazones con el temor reverente que tuvo Cristo. Oh Señor, que el temor reverente, que en esta hora se despejen los ojos espirituales, para que nadie más vea a la iglesia de acuerdo a su propia interpretación, sino que la vea de acuerdo a lo que tú nos mostraste en esta noche, a la visión celestial, a lo que la Biblia enseña. Señor, que en esta hora los ojos sean sanados con tu colirio, para ver con claridad lo que significa la cabeza, para ver con claridad lo que significa el cuerpo, para ver con claridad lo que significa el aceite de tu espíritu, y para ver con claridad lo que significan los apóstoles. Que sea la unción de tu Espíritu Santo, Padre, que al comer el pan y al beber la copa, Señor, podamos sentir la santidad, la fortaleza, la victoria, para no desobedecer, para no retroceder, para no soltarnos, sino que asidos de la cabeza y ligados al cuerpo por medio de las coyunturas y ligamentos, recibamos los nutrientes que nos darán el crecimiento que da Dios. Recíbelo en esta hora. Comienza a recibir en tu espíritu el temor reverente, para estar momento a momento tomado de la autoridad de Cristo, escuchando su voz, su directiva, sus enseñanzas, sus verdades, caminando en ellas, temiéndole, para que pueda pasar el aceite sobre ti y ser una persona útil en el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oh gloria a Dios, bendito sea Dios.